dos notillas ahí chiquitillas. Una que es que las imágenes son cogidas de internet. No es que sean una cosa espectacular, pero bueno, no vamos a reinventar la rueda. Y la otra es que llevo desde 2008 en Irlanda. Se me puede meter algún anglicismo y hay diapositivas que están en inglés. Si no entendéis algo o digo algo que en español se dice de otra forma, cortadme, me lo decís, que sin problema ninguno. A ver, pues, ¿quién soy? Pues me llamo Noemí, soy española, andaluza, de concreto de Huelva, y llevo en Irlanda desde el 2008, donde me fui a hacer un Erasmus y decidí quedarme. Tengo la ingeniería de informática de sistemas de aquí de Huelva, también la superior, y hice un Erasmus en el cual me dieron el grado de ingeniera software de Irlanda. Y me encanta la calidad software, es una cosa de la que siempre desde muy pequeñita pues he tenido mucha pasión. Y lo descubrí realmente hace relativamente poco en una de las empresas, pero bueno, cuando lo descubres, lo descubres. He trabajado en estas empresas, no sé si las conocéis todas, imagino que sí. La última, quizás la que menos os suene, será Videobot, que es una startup que ha sido la última empresa en donde he trabajado, un poco porque todo el mundo me decía, bueno, después de estar en IBM, Microsoft, en Dell, lo siguiente es que tú vas a hacer tu startup. Entonces yo pensé, ¿cómo voy a hacer una startup si nunca he trabajado en una? Y me metí en la startup y bueno, pues fue desde luego una experiencia. ¿Puedo hablar más fuerte? Vale, lo intento. Es que hay un ventilador. Vale, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues antes que realmente esto es una especie de índice, me gustaría saber un poquito vosotros qué es lo que esperáis llevaros de esta charla. ¿Alguna cosilla? Convencernos de hacer test, porque yo no soy de... ¿Cómo convencer a los hijos? Muy bien. Pues mira, para mí, si yo consigo traspasaros un poco de mi pasión por los testing y por la informática en general, pues me quedo tranquila. Voy a hablar de la evolución del testing, pero para hablar de la evolución del testing también tengo que hablar un poquito de qué diferentes tipos de test hay, así que os voy a comentar. Vamos a hacer un ejercicio también aquí todos para hacer testing, para que tengáis ese chip. Luego voy a explicar un poquito cómo y quién se encarga de la calidad, dependiendo de las distintas etapas de la evolución del software y las distintas etapas de la evolución del testing. Y voy a hablar un poquito del TDD, porque ya se habló, la charla de Antonio hablaba del TDD, y voy a hablar un poquito del BDD, que es como el paso siguiente. Y bueno, voy a comentar también un poquito de cómo gestionar vuestros tests una vez que tengáis unos tests de aceptación, porque los de test de unidad pues va gestionado igual que vuestro código, más o menos, y no vais a necesitar tampoco cambiar gran cosa. Y lo último, de cómo convencer a vuestros jefes para pues hablar de calidad y para que os deje hacer testing. He visto las charlas de Antonio y de Víctor, me han gustado mucho, he de decir que están muy bien, y voy a construir sobre la de Antonio más que nada porque él ha dado una introducción al testing, entonces voy como a construir un poquito encima de eso y voy a hablar de algunas cosillas más extra. Entonces, para los que no lo hayan visto o no estuvieron aquí cuando él hizo la charla, me he preparado, he tomado notas, he visto la charla, he tomado notas y me he hecho un esquema para haceros un pequeño resumen. Esto es una bicicleta, ¿vale? Entonces, a ver, yo soy muy buena explicando cosas complejas de manera sencilla, y esto es importante que lo sepáis hacer vosotros también, porque es precisamente una de las formas de convencer a tu jefe. Si tú haces la rueda y tú haces la cadena y tú haces el marco de la bicicleta y no hacéis pruebas ninguna y la ponemos juntas, la bicicleta seguro que no va, o sea, imposible que vaya. Si tú has hecho las pruebas de la rueda y tú has hecho las pruebas de la cadena y tú has hecho las pruebas del marco, y que son las pruebas unitarias, y ponemos la bicicleta juntas, casi seguro que tampoco va a ir. A lo mejor la rueda no encaja en el marco, tiene la medida perfecta, está hinchada justo, en la justa medida, puede ir a 400 metros por hora sin romperse y no encaja en el marco. Entonces, pues, esta es la necesidad de hacer testing, ¿vale? Bueno, es muy importante también cuando hacemos testing que las pruebas sean balanceadas. Entonces, hay que crear, mantener, borrar y ejecutar los test cases. A ver,
vuestros test los tenéis que ejecutar porque si no, ¿para qué los tenéis? Si tenéis test que no ejecutan o que no funcionan, borradlos, ¿para qué los tenéis ahí? Hay un montón de herramientas de código que podéis recuperarlos el día de mañana si los necesitáis, no necesitan estar ahí ocupando espacio. Entonces es muy importante también pues mantener esos tests que tenéis porque si no, no sirve tener testing. Hay que detectar, la meta es detectar los máximos defectos posibles lo antes posible. ¿Por qué? Porque cuanto antes detectéis esos defectos, más barato es en tiempo, esfuerzo y dinero corregirlos. Hay que intentar evaluar también los riesgos, la cobertura y por novedad pues son variables en las que tenemos en cuenta para ver si hacemos test o no hacemos test de la feature de la especificación. Por ejemplo, si tenemos algo que es muy arriesgado, que puede fallar y romper toda la aplicación o tenemos datos sensibles de usuario, pues eso seguramente lo querremos probar más que algo que sea más pequeñito, a lo mejor más de frontend, a lo mejor eso no nos interesa tanto. Si la especificación es nueva, pues vamos a probarla más que una especificación que tengamos ya antigua, porque ya ahí se han ejecutado ya muchos tests. Es importante hacer regresión, no digo que no, pero obviamente con algo nuevo vamos a probarlo más. Entonces es muy importante saber cuál es la medida exacta entre hacer test y perder, digamos, ese tiempo de escribirlos y entre, pues, irte sin test y entregar más antes al usuario. ¿Por qué queremos entregar antes al usuario? Pues lógicamente porque si no tenemos otra empresa al lado que puede ser competencia, que pueda hacer el mismo producto antes, entonces no nos interesa tampoco perder demasiado tiempo en test. Por eso es muy importante saber la medida exacta. ¿Y cómo se sabe la medida exacta? Pues este hombre hizo una pirámide que, bueno, ha sido muy adaptada. Me vaya a perdonar, me voy a sentar porque tengo la presión baja. No vaya a ser un chulo con el calor. Pues este hombre hizo una pirámide en la cual quería significar, digamos, que cuánto test había que hacer por cada fase. Entonces, los test unitarios son los que más debe de haber, como se ve en la pirámide. Después están los de servicio. Los test de servicio vienen a ser pues toda la integración, los test de performance, todo lo que tenga que ver con el servicio sería la siguiente capa. Y tenemos que hacer mucho más test de eso. Y luego están los test de la interfaz de usuario. Esto luego se ha empezado a hacer otras pirámides un poquito más detenidas. En 2012 se hizo esta, en la que la capa de servicio, como veis, pues está separada en componente, integración y API. La diferencia entre test unitario y test de componente es muy pequeña y se discute mucho en las asociaciones de test. Normalmente para mí unitario sería lo que es el test del método y el componente sería más bien un test de la clase. Pero como os digo, cada uno tiene un poco su definición y este es el problema que hay hoy en día en test, que hay muchas cosas que, bueno, que cada uno lo ve de una forma. Me hace mucha gracia este dibujo porque le pusieron arriba el test exploratorio que viene a ser el test manual, que es como una nube, como en plan, bueno, cada uno ahí va haciendo lo que puede. Y hay un chico que es muy conocido también en temas de test que se llama Richard Bradshaw, creo que se pronuncia, Bradshaw, si me escucha me mata, que hizo una cosa muy graciosa que dijo cuál es el antipatrón de esta pirámide, que básicamente es lo que pasa en muchas empresas, que es que la pirámide está justo al revés y se convierte en un cono de helado. Entonces, pues, ese es un problema, ¿vale? No queremos conos de helado. Tipos de test hay un montón y depende de cómo los quieras definir. Están los tipos de integración, los unitarios, los de performance, los de accesibilidad, los de seguridad. Los de exploración y regresión serían como si los vemos como de mantenimiento. Están los funcionales y los no funcionales. Están los de caja blanca, los de caja negra. Hay muchísimos tipos de test, ¿vale? No es solamente los unitarios, se puede probar muchas cosas. Por eso digo que es muy importante encontrar un buen balance en tu aplicación. Entonces, voy a haceros ahora ese pequeño ejercicio, que es básicamente una pregunta que pasa muchísimas veces cuando haces entrevistas para una posición de cualquier cosa que tenga que ver con la calidad. Normalmente las empresas suelen hacerla con un producto específico suyo, pero la pregunta viene a ser: ¿cómo se prueba ese boli? Y bueno, ideas. ¿Cómo probaríais un boli? ¿Qué pinta, no? ¿Qué pinta? Eso es un test funcional, te coges un papel y escribes.
Algo más. Que sale la punta Para bien. que sí, esa es la que funciona. Que si hace clic salga la Que te lo punta. pongas y se sostenga bien. Muy bien, eso es thinking out of the box, muy bien, muy bien. Que no se rompa el tiempo. Que no se rompa en el tiempo, eso es un test de performance. ¿Algo más? Que escriba de cual que queremos. Que escriba de la tinta que queremos. Bis naranja, escribe fino, de cristal. Escribe normal. Como de gordo en la punta. Ahora vamos a pensar un poquito más out of the box todavía, ¿no? ¿Qué pasa si el bolígrafo, yo no he dicho que tenga que echar tinta? ¿Qué pasa si es un bolígrafo electrónico? Hombre, podemos tener a lo mejor un test que imagínate que el bolígrafo te detecta tu huella dactilar y solo puede pintar para ti. Eso sería un test de seguridad. ¿Qué más? Pues, ¿qué pasa si soy zurda? A mi bolígrafo ya no va. Eso es un test de accesibilidad. Tu aplicación debería funcionar para todos los usuarios para la cual está destinada. A lo mejor no te interesa que los zurdos pinten con tu boli, no lo sé, pero yo pienso que querrás vender más. En fin, ¿qué más? De integración, pues si tienes un bolígrafo electrónico, pues tendrás que ver que te funcione luego remotamente. Y luego, bueno, también cómo se integra con los distintos papeles, ¿no? A lo mejor tu bolígrafo, la tinta resulta que se traspasa el papel y no te sirve de nada. Entonces, si fijáis, esto es un montón de test que se pueden hacer con un bolígrafo. Imaginaos la de test que podéis hacer con cualquier otra aplicación. Y esto es un poquito, pues es el tipo de ejercicio que si queréis pensar en testing, pues acordarse del bolígrafo y de todas las cosas que se pueden hacer y que se pueden probar realmente de cualquier cosa. Y ahora vamos a hablar un poquito de la evolución de testing. No sé cómo voy de tiempo, estoy hablando un poco rápido. Llevas ¿Vais bien? 11 minutos, va muy bien, va muy bien. Yo sí eso hago probar O agua, piña, Pues vamos a hablar de la evolución del testing. Me gusta mucho esta foto, digamos, un poco de la evolución de la electrónica o de los dispositivos, ¿no? Y me gusta mucho porque la evolución del testing tiene mucho que ver con la evolución del software y la evolución del software tiene mucho que ver con la evolución de los dispositivos. Entonces, a ver, ¿quién conoce a esta mujer? ¿Quién conoce a esta mujer? ¿Alguien más? Que levante la mano, que la conozca. ¿Quién es Borja? Efectivamente, esta señora es Grace Hopper, también conocida como Amazing Grace. Es una científica de la computación, o sea, de informática, una militar estadounidense. Os aconsejo que leáis su historia porque es increíble, esto es un resumen. Es la primera programadora que utilizó el Mark I. Si no sabéis lo que es, eran estos ordenadores que cubrían la habitación entera, ¿vale? Desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación. Creo que hay aquí algún profesor de la Rábida, no sé si sabían este detalle. El profesor de compiladores propició los métodos de validación, que es por lo que también la menciono aquí en contexting, ¿no? Porque pues fue la primera que empezó a validar. Y ahora esto es un dato muy gracioso, que en el 86 se retiró de manera definitiva porque como que se intentó retirar cuando era su edad, pero la seguían necesitando y la seguían llamando. Así que en el 86 por fin se retiró. Era la oficial de más edad por el momento de retirarse, y después de retirarse la seguían llamando como asesora. Básicamente esta mujer trabajó toda su vida en cosas de informática, fue súper importante y no la conocemos. Solamente para daros que pensar, ¿no? Y bueno, también para hablar un poco de la evolución del testing tengo que hablar de ella, porque esto lo escribió ella. Es el primer bug, defecto, bicho en inglés, que se encontró, que era vamos, si habéis estado en la informática en Huelva, Guisado lo explicaba todos los años, que era una pequeña polilla que se encontró entre dos relés. Pues esta señora fue la que la encontró y la que la documentó, y fue la primera que empezó a hacer testing manual para asegurarse de que todo funcionaba en estos ordenadores tan enormes. Después voy a dar un paso bastante grande y voy a pasar a la época de los CDs y el modelo de cascada, de Waterfall. En esta época, para los más jóvenes quizás, los demás lo conocemos bastante bien, los programas se quemaban en un CD. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú quemaste el programa en el CD, más te vale que funcione bien antes de quemarlo. No puedes decir, bueno, esto va más o menos, pero para entregarlo rápido lo voy a hacer ya. Entonces, había un modelo
que era iterativo, pero las iteraciones eran muy largas, y en el cual, pues como veis, la verificación estaba casi al final del todo y era como una barrera humana de primero testing manual y luego poco a poco se fue haciendo común el testing automatizado también, de personas que básicamente decían esto no sale a no ser que estemos seguros de que va a estar bien, que luego pasan lo que pasa con algunos sistemas operativos, y como he trabajado para algunas empresas no voy a mencionarlos. Y bueno, pues también he empezado a llevarse lo que es los SDETs, que no sé si lo habéis escuchado antes el término, que son desarrolladores en test, que no quiere decir que los tengan ahí provisionales, sino que lo que hacen es que hacen programas para probar otros programas. Y bueno, fue uno de los puestos que he tenido yo y que bueno, de hecho sigo teniendo. Después del modelo de Waterfall empezamos a utilizar el modelo ágil. Este modelo pudo surgir porque ahí tenéis digamos, una comparación de los dos modelos. Pudo empezar a surgir porque empezábamos a tener servidores online y cosas en la nube, y podíamos empezar a subir cosas más rápido y hacer los deployment, ¿deployment? ¿En español lo mismo? Los despliegues se hacían más rápido. Entonces, pues con este modelo, como veis aquí, pues el testing y el deployment se empezó a hacer a la vez, que es el TDD. Y bueno, el diseño de la construcción, y se hacían modelos muchísimo más rápido, más iterativos. Entonces, ¿qué pasó? Que el test automatizado empieza a cobrar todavía más importancia, y pues bueno, tenemos los que había comentado antes, los SDs, los desarrolladores en test, tenemos los desarrolladores, y se empieza a barajar un concepto que es el ingeniero software, que digamos que es alguien que hace las dos cosas, pero que no se encarga directamente de la calidad. Tengo un blog en el que hablo también un poco de esto, de cómo lo he vivido yo, estos cambios, y como lo que opino yo de estas cosas, por si queréis leerlo, está en inglés, pero ahí está. Y bueno, pues el ingeniero software lo que pasa es que vale, se encarga de la calidad, pero no es su trabajo encargarse de la calidad. De manera que pasa lo que está pasando en muchísimas empresas, que realmente no hay nadie que diga, no, esto hay que hacerlo así, y hay que poner test y hay que hacerlo. Son unos pocos valientes que lo hacen por amor al arte, pero no realmente porque entiendan o porque conozcan el sistema. Sigue habiendo testing manuales en todo esto, porque bueno, hay muchas empresas que desgraciadamente, incluso en Agile, utilizan los testers manuales para echarle la culpa de cuando algo falla, lo cual no se debe hacer. Y bueno, pues sigue habiendo test manuales porque realmente también hace falta un poquito de ese pensamiento en test, que no toda la gente lo tiene. Y ahora voy a hablar un poquito también del BDD. El BDD, no sé si lo conoceréis, es desarrollo orientado a comportamientos. Básicamente construye sobre el TDD, o sea, en realidad BDD sin TDD es un poco absurdo. Y aquí tenéis el ciclo, ¿no? Escribes una especificación que falla, y bueno, empiezas a escribir test que fallan de esa especificación, y bueno, vas haciendo refactoring hasta que consigues que todo funcione. ¿Por qué se utiliza este sistema? Pues porque las especificaciones se escriben en lenguaje natural, lo cual implica que todas las personas del equipo, incluyendo jefes, jefes de proyecto a lo mejor, que no sean tan técnicos, entienden lo que van a hacer, y los desarrolladores también entienden lo que tienen que hacer, y gracias a eso pues se detectan errores todavía antes. O sea, ya estamos detectando, sin detectar realmente, o haciendo que no haya errores al principio del todo en diseño, en la fase de diseño. Por eso el BDD pues está teniendo cada vez más éxito. Hay muchas personas que no les gustan, pero bueno, también depende un poco de la empresa en sí. También digo que hoy en día, aunque hay empresas que son ágiles, siguen usando el modelo en cascada en realidad. Entonces pues hay empresas para todo, y bueno, las empresas van evolucionando también, y no todo el sistema vale para toda empresa. Entonces también es un poco ver qué es lo que funciona en tu empresa, tanto para hacer testing como para cualquier otra cosa. Hay mucha gente que le va bien los Scrum para temas ágiles, y hay gente que prefiere el modelo Kanban, que es como POSIT. Entonces realmente depende de tu equipo y depende de tu empresa.
Ahora que con el BDD también se empieza a escuchar el término DevOps. El DevOps en español significa un pato, ¿vale? Vamos a pagarle lo mismo que cobraba antes, un poquillo más, y realmente me va a hacer todo la misma persona. No va a tener una especialización, sino que va a conocer, va a saber de Jenkins, y va a saber de testing, y va a saber de desarrollo, y de frontend, y de backend, y de todo lo que yo quiera. Encima lo voy a poder llamar a las 3 de la mañana si no hace falta. Yo estoy súper en contra, como veréis, de los DevOps, pero claro, a la empresa le viene súper bien, entonces pues comprendo que existan. Y ahora se está empezando a llevar una cosa nueva con el test manual, que es que el usuario, era una cosa impensable antes, con los CDs, imaginaros, que el usuario empieza a hacer las pruebas también. Hay muchas herramientas de feedback, de reporte de errores, de reporte de cómo te gusta la aplicación, y eso al fin y al cabo lo que quiere decir que al final el usuario está haciendo las pruebas, y como los deployments son tan rápidos, si le falla algo al usuario, a ti te da tiempo a cambiarlo y ponérselo, y el usuario, digamos, que no se enfada demasiado y encima se siente útil, porque oye, he encontrado un error, mira qué bien, y me han echado cuenta, o sea, se preocupan por mí y por lo que yo opino. Entonces pues esto era algo que antiguamente era súper impensable, y hoy en día pues bueno, se está haciendo. Más o menos ético, ya, bueno, pues en mi opinión muy ético no es que sea, pero bueno, la tecnología avanza a niveles que bueno, que cuesta trabajo a veces pues seguirla un poco, y avanza en direcciones pues que va avanzando. Un ejemplito chiquitito, no sé si lo veréis, más o menos sí, ¿no? De BDD y de TDD. Pues esto es un ejemplo de un blog, ¿vale? Está en inglés, pero la BDD también, aunque las partes lilas de la izquierda es la BDD, ¿vale? La parte lila son las keywords, las palabras reservadas. Entonces, pues todo lo demás es lenguaje natural, totalmente natural. Como veis, las palabras reservadas se entienden también. Pues básicamente tenemos una feature, una especificación, y es, pues, escribo comentarios como un lector de blog. Quiero ser capaz de escribir un comentario y de decirle al autor mi opinión, ¿vale? Esto no es código, esto es algo que entiende todo el mundo, pero realmente no es código, es una forma de, bueno, de ponerse de acuerdo, digamos, en cómo escribirlo. Está el background, que yo eso no lo utilizo mucho, que básicamente pues que ya tienes implementado el login y el usuario y el autor. Y el autor ha puesto un nuevo post. Entonces ahora empiezan a ver escenarios, ¿vale? Y estos son los importantes de la BDD. Tenemos un escenario que es: dejo un comentario, escribo un comentario y relleno toda la información. Dado que cuando selecciono el post, cuando añado un comentario pongo el nombre, email y el cuerpo, entonces voy a ver el comentario en el blog. Cuesta un poquito pensarlo así porque, claro, nosotros vemos esto y pensamos esto es código, pero no es código, ¿vale? Entonces esto es lenguaje natural y tiene que ser pues un poco así, de manera que la gente se entere, todas las personas de la aplicación. Igual tendría que haber buscado un ejemplo en español, lo siento, pero bueno, de hecho lo he escrito yo, porque lo podía haber escrito en español, la verdad. Pero bueno, y bueno, ahí tenemos otro escenario diferente, que es que escribo un comentario pero no pongo el nombre, y entonces si no pongo el nombre, básicamente todo lo demás igual, entonces no voy a ver un mensaje de error. Y bueno, así seguimos definiendo la especificación y definiendo todos los distintos escenarios que va a tener. Como eso lo pasamos luego a código, de manera que nos sirva, ¿no? De manera que cómo hacemos para que el trabajo que hemos puesto ahí en escribir tonterías para que se entere todo el mundo, luego nos sirva realmente cuando escribimos código y tardemos menos. Pues lo hacemos a través del TDD, ¿vale? Esto se puede hacer, por ejemplo, con RSpec, me parece que es uno de ellos. Pues si os fijáis, las líneas naranjas son, o rojas ahí, son las palabras reservadas. Entonces, feature con feature, especificación con especificación. No he hecho nunca RSpec en otro idioma, no sé si se puede hacer en español o las palabras reservadas son en inglés, porque ya esto sí que es código. Pero yo directamente la palabra reservada la utilizaría en inglés, pero bueno, dado que estamos en España, imagino que habrá gente que lo preferirá hacer todo en español para que se enteren los demás. Pero como veis, feature con feature, luego escenario, tenemos escenario. Entonces el escenario
veis que está con comillas, porque estoy utilizando exactamente lo que he puesto en el BDD, ¿vale? Utilizo el mismo string, la misma cadena de caracteres. Entonces, al poner la misma cadena de caracteres, que estoy haciendo realmente automatizando el BDD, de manera que luego yo en la integración continua puedo utilizar directamente el BDD, ya no me hace falta utilizar el TDD para hacer las pruebas enteras. Como veis, pues relleno el nombre con lo que quiera, relleno el email con lo que quiera poner, relleno el contenido, le doy al botón. Esto es un test unitario de toda la vida. Lo que pasa es que normalmente los test unitarios pues esperáis ver o assets o un shoot. Este test unitario se escribe un poquito diferente por aquello de compaginarlo un poco con el BDD. Luego espero que la página tenga el contenido Hello World, que es lo que yo he escrito como contenido del post, del comentario, y luego espero que tenga mi email también de contenido. Ya está, eso es todo. Ahí está el test del primer escenario. Como veis, lo que digo ahí normalmente es assert o shoot, pero para hacerlo con BDD pues se ha cambiado un poquito la estructura, pero vamos, esto es porque se hace así con RSpec. Podéis seguir teniendo test unitarios normales, lo único que es un poquito más complicado añadirla a vuestros test unitarios, la BDD escrita así. Es un poquito para que tenga más sentido y sea más fácil traspasarlo. No hace falta usar ninguna herramienta para el BDD, lo podéis hacer en un blog de texto, pero es mejor que se utilice alguna, porque hay algunas que son bastante útiles, que puedes cambiar el idioma y todo el tema este, que también os puede servir un poquillo más. Bueno, pues ese es el BDD, no sé qué opinaréis de él, yo no he trabajado tampoco demasiado con él, no os creáis, es una cosa bastante nuevecilla, y más que nada es también, un poco por enlazarlo con un tema que luego hablaré, es que así es más fácil hablar con vuestros jefes. Entonces así todo el mundo está de acuerdo con lo que se tiene que desarrollar. Ahora os voy a hablar un poquito de cómo organizar los tests. Esto que veis aquí es el objeto página modelo. El objeto página modelo es para tests principalmente funcionales y de aceptación. Básicamente viene a decir que si tenéis una página con todo el código dentro y mañana un botón cambia de nombre, vais a tener que encontrar el botón en la página entera. Entonces es mucho más fácil y mejor para gestionar los tests tener dos clases separadas, una en la que defines todos los botones diferentes y otra en la que haces lo que es el código. Entonces ya el código llama a los botones que necesites y bueno, de esa manera, pues si mañana cambia un botón de nombre, de posición o lo que sea, solo tienes que irte a la página y no tienes que encontrarlo entre medio del código. Ya está, eso es lo único que es. O sea, muy sencillito, es un patrón de diseño, pero es un patrón de diseño de testing. Y básicamente, pues, como veis, pues simplemente pues tienes diferentes páginas y tienes ahí, esto lo he sacado también de internet, pues tienes diferentes páginas y tienes una que es lo que es tu modelo de lo que es el test. Entonces, si el día de mañana quieres añadir otro test, ya tienes los botones definidos, y si el día de mañana los botones cambian, pues solo tienes que cambiarlo ahí. Y esto es lo más técnico que voy a hablar hoy, que todo lo demás es para menores de 18, así que no os aburráis. Vamos a la interesante, ¿no? ¿Cómo convencer a vuestro jefe? Yo pienso que para convencer a alguien de algo siempre hay dos vías. La de explicárselo bien explicado y explicarle los beneficios, y la de meterle miedo. Entonces yo creo que es importante en el tema de testing las dos vías. Para explicar los beneficios, lo mejor que hay es un gráfico, es lo mejor que hay. Realmente pues, a ver, hacéis un prototipo, lo ejecutáis, veis que se encuentran menos defectos, lo ponéis en un gráfico a través de los meses, los que se han encontrado después del prototipo y antes del prototipo, y bueno, se nos enseñará a decir, mira, aquí están los dos gráficos. Como puedes ver, hacer testing ahorra tiempo. Y la otra manera es, pues bueno, meterle miedo, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo falla de mi aplicación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si se estropea la base de datos? No sé si conocéis la canción de No te olvides de poner el where. Pues si hacemos pruebas con producción directamente y no tenemos una base de datos en un entorno de pruebas, pues igual alguien borra la base de datos sin querer. Entonces pues es importante pues tener las pruebas, tener eso. ¿Por qué más se puede hacer pruebas? Por temas de seguridad. ¿Habéis escuchado lo que ha pasado con Equifax? Equifax creo que es. Pues una empresa que básicamente se encarga de recaudar datos de usuarios de temas banqueros y de que no.
y la hackearon, ¿vale? O sea, lo que ha perdido, o sea, primero ellos empezaron pidiendo dinero por guardar, por la seguridad de esos datos, y luego dijeron que no, que la ley van a dar porque es que las empresas tienen que dar esa seguridad cuando tienes unos datos sensibles, ¿no? Y si habéis trabajado alguna vez con bancos, los bancos son muy tiquismiquis para que todo vaya con muchísima seguridad, porque si dejan datos de usuarios de un banco, se la lían. Entonces, pues, esta empresa resulta que la hackearon y no contenta con eso, pues, para ver si te habían hackeado o no, decidieron hacer una página web fuera de su dominio, en la que si ponías tus datos, te decía si tus datos habían sido hackeados o no. Entonces, claro, cuando los hackers vieron eso, empezaron a salir páginas similares a esa para poner tus datos por un tubo y todavía perdieron más datos, ¿vale? Entonces, pues esto es una ruina para una empresa, y más para una empresa que se dedica a esto. Por eso es muy importante, pues, hacer testing, y esta empresa más, ¿no? Si tienes datos sensibles, es muy muy importante que hagáis testing y que tengáis testing de seguridad. Y si no lo hacéis vosotros, por lo menos contratad una empresa externa que las haga también. Fue muy gracioso además este caso porque hubo un hacker en específico que cogió y copió la dirección URL de la empresa, la cambió un poquitino, se sacó el nuevo hosting por ahí y copió la página web tal como estaba, y arriba del todo decía: esta página web no es la verdadera de Equifax, es para demostrar lo fácil que es hacer phishing con lo que han hecho. Y los mismos de Equifax la tuitearon como la suya propia. Entonces, para que veáis la que se puede liar por no tener testing desde el principio, que esto lo habría ahorrado todo. Y bueno, pues un poquito de conclusión. El testing evoluciona porque el desarrollo evoluciona. Es importante balancear los tests y seguir el modelo de pirámide. Es importante saber por qué son necesarios y poderlos explicar también. No siempre hay que probarlo todo. Hay veces que no hace falta probar algunas cosas. Si estás tardando más tiempo en hacer test que lo que es hacer la feature, y lo puedes hacer de manera manual, no es repetitivo, lo puedes hacer para que lo vas a hacer, para que lo vas a automatizar. Y bueno, hay muchos test que también cubren otros, o sea que si tienes un test que va a cubrirte ese, para que lo vas a escribir los test, ¿no? Con uno te vale. Y bueno, que no todos los sistemas se ajustan a todas las compañías, depende un poco de tu compañía. Y bueno, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Libros para orientarse. Pues más que libros, yo buscaría por internet. Blog hay muchísimos. Si quieres te digo las cosas. Ahí está el mío. En el mío tengo enlaces a otros blogs también. Está el del Ministerio del Testing, es muy chulo. Hace muchas organizaciones, yo he estado en alguna y la verdad que es una pasada lo que hacen y todo el trabajo que están poniendo para que los test se hagan. Y bueno, ahí depende de lo que quieras hacer, es como si me dices test de programación, o sea, libro de programación. ¿Qué quieres? ¿De Ruby, de Java, de C#, de frontend, de backend? O sea, en testing pasa lo mismo, depende de lo que quieras hacer, hay un libro para eso. Entonces, pues nada, si en algún momento se te ocurre algo específico o ya está, ahí tenéis mis datos y me lo decís y yo os ayudo, os echo una mano, que yo encantada además, porque a mí me encanta dar a la sociedad, o sea que sin problema ninguno. Yo quería que, basándonos en un pequeño ejemplo, pudiéramos desgranar qué sería cada tipo de test. Hablamos antes de unitarios, de los... Como han hecho con el boli, ¿no? Claro, Sí. el ejemplo un poco del boli, ¿no? Hombre, yo pondría algo un poquito más interesante. Un poquito más interesante. Como por ejemplo un endpoint en un backend que Ahí- sea crear un usuario. Mira, hay un ejemplo, te voy a decir un ejemplo que con ese también aparece mucho en las entrevistas. Que es, abres el Google, ¿no? El buscador y pruébalo. Bueno, pues te sigo diciendo, que escribas algo y te salga el resultado. Eso es funcionar. Intentar hacer, pues bueno, una redirección o intentar entrar en la base de datos a través de lo que puedes poner en el cuadradito, eso es un test de seguridad. Test de performance, intenta meter 4.000 usuarios escribiendo y buscando resultados a la vez. Eso es un test de performance. Ese en concreto de performance y además de carga, quizás, después sería todavía poner más
más cosas a la vez y tal, ¿no? ¿Qué más? De integración. Me funciona la página en Chrome, me funciona en Firefox, me funciona en un Mac, me funciona... Esos son test más o menos bueno, más de sistemas quizás que de integración. La integración sería, pues eso, si yo hago clic ahí y luego pues estuviera integrado con otra página, o yo pongo en mi página, pongo el Google dentro, si me sigue funcionando o deja de funcionar porque está dentro de mi página. Unitario, pues lo que cuando escribes algo pues sería el método en sí, pues si funciona el método o no, eso sería ya el campo unitario. Es el que más se usa. Claro, en la pirámide es el que está abajo, el que más se tiene que usar, el que más se acaba usando es el manual, efectivamente. Pero según la pirámide sería el que más deberías usar, o sea, es como deberías empezar, si quieres empezar por esto. ¿Alguna otra pregunta? Tengo preguntas preparadas, ¿eh? Si no me preguntáis, tengo... ¿Te preguntas tú misma? Me pregunto yo sola. He visto en el BDD, Sí. se parecía mucho a Scrum, ¿no? En el sentido de yo como... Sí, efectivamente. ¿Qué diferencia tiene? Esa era otra cosa que te quería decir, que desarrollaras un poco más lo que es el TDD y el BDD. Pues a ver, el Scrum es básicamente una serie de reuniones, ¿vale? Y en el Scrum pues hay... He dicho Scrum mal dicho, una historia de usuario, mejor dicho. Es una historia de usuario, lo que pasa es que está escrita de manera muy específica para después poderla transferir al TDD. Entonces, la única diferencia sería el nivel de detalle. Exactamente, ¿no? Ni siquiera, es una cosa intermedia para que, digamos, que después de hacer la especificación, a ti te sirva para hacer ya el código. Y lo hagas todavía más rápido y encima mejor, porque ya estás siguiendo a pie juntilla la especificación. Es lo único que es. Y bueno, pues eso, el tema del TDD y BDD, exactamente... Bueno, a ver, BDD engloba TDD. Entonces, en realidad, hay gente que dice, yo uso BDD pero no uso TDD. Bueno, a ver cómo lo haces, porque sí, lo que estás haciendo son especificaciones, pero no es realmente BDD. El BDD es diseño orientado a comportamiento. El comportamiento básicamente es la especificación. Diseño orientado a la especificación del usuario. Entonces, o sea, desarrollo. Entonces, tú desarrollarás dependiendo de esa especificación. O sea, en realidad es una cosa que ya se está haciendo, que ya lo estás haciendo, pero lo pones por escrito y lo pones por escrito de una forma que te resulta luego más fácil hacer un test unitario. Eso es lo que viene a ser. Tú puedes, por ejemplo, escribir test unitarios sin hacer TDD y luego meterle arriba la capa de DD. Test unitario, bueno, a ver, test unitario es TDD, ¿vale? Lo que pasa es que la TDD es la forma en la que lo escribe, o sea, en la TDD escribes test unitario, pero en teoría lo escribes primero antes que hacer código. Sí, es una metodología que usa test unitario, ¿no? Que está utilizando los test unitarios, pero puedes usar test unitario sin hacer TDD y puedes hacer TDD sin usar test unitario, vamos. O sea, si tú realmente, cuando estás escribiendo tu código, tienes en la cabeza ya de por sí cómo lo vas a probar y qué test vas a tener ahí, aunque no lo escribas y no lo pruebes primero y tal, eso en teoría también es TDD. Lo que pasa es que luego, claro, lo están haciendo de manera manual. Están diciendo, bueno, voy a probar que esto que había pensado que podía fallar, falla o no. O sea, en realidad, otra vez es hacer algo que ya mucha gente lo estaba haciendo, que es hacer las cosas bien, solamente que seguir el protocolo. En los checklists, para asegurarte de que toda la gente pues lo está haciendo igual que tú. Hay algunos niveles a nivel académico educativo. Es verdad que cuando empiezas por los casos bases y demás tiene sentido el TDD para entender conceptos, pero cuando tú ya estás implementando cosas que son relativamente lógicas como un sistema de autenticación, cualquier cosa, ponerte a hacer TDD Depende. estricto. Depende. Si estás haciendo un sistema de autenticación, igual te hace falta el TDD, oye. Porque, a ver, te pueden meter usuarios que no son, o puede haber un montón de fallos ahí. O sea, el sistema de autenticación precisamente es bastante sensible. Lo que pasa es que seguramente lo que te está pasando a ti, que digamos que después de hacerlo un poco así estricto, luego tú lo empiezas a hacer con test manuales. Y en vez de tener el TDD, lo estás haciendo de manera manual. El beneficio de hacerlo con test unitario es que luego lo puedes volver a ejecutar más para adelante cuando ya no te acuerdes de si eso tenía que ser así o de otra manera.
El beneficio del BDD añadido sobre eso es que además tienes escrito cómo tenía que ser esa feature. Hoy en día pasa mucho, me ha pasado en alguna compañía, que la gente escribe el código y luego no se acuerda de qué era lo que pedía la feature. Y luego decía el jefe de proyecto, te viene y te dice, no, esto no es lo que yo te había pedido. Y tú le dices como que no, si esto es lo que me habías pedido tú. Y ahí podéis pasaros a lo mejor 10 minutos discutiendo y al final tú vas a tener que cambiar código porque es lo que pasa al final. Pues te viene el de producto y te dice, esto no es lo que yo había pedido. Eso. Pero Y bueno, tienes ahí la documentación. si te lo enseña mejor. No, esto no es lo que yo había pedido y tú dices, mira lo que ponía la documentación. Ahí es donde voy Al final esto por escrito para evitar... Para evitar esos males entendidos y para evitar un poco, pues para de principio ponerte de acuerdo con el proyecto. Entonces... Una pregunta, no sé si a lo mejor lo que está refiriendo a la autenticación también, si tú estás utilizando una biblioteca externa que utiliza autenticación, que ya está, digamos, claro, probada, entonces ahí no es tu técnico unitario. claro. Exactamente, no es tu técnico, tú no vas a probar una librería externa. La librería externa se supone que tú confías en que funcione. Entonces ahí claro que no utilizas TD. Ahora, en ese sentido, por lo menos no te hace falta. Si te hace falta cuando lo integres con tu sistema para probar a lo mejor. efectivamente. Cosas, pero que a veces cuando se hacen los ejemplos a nivel educativo empiezas a probar los headers, empiezas a probar los setters y demás, y cuando tú llegas a un nivel indirectamente no te sale hacer test, No te sale por tu cuenta. no te sale hacer un TDD, que tú hagas un test unitario para probar si un getter o un setter funciona. Yo, si te digo la verdad, cuando yo escribo código, los test unitarios los hago después, no lo hago antes. Yo lo hago después, Yo. por eso digo, pero que Es lo que se debe hacer, pero yo Con TDD se basa en lo soy... contrario. Claro, se basa en lo contrario. Pero ¿por qué me puedo permitir yo hacerlo así? Porque yo el boli lo tengo en la cabeza. Entonces yo cuando escribo código ya tengo en la cabeza cómo lo voy a probar. Lo único que en vez de ponerme a escribirlo antes, digo, bueno, ya lo escribo después. Pero ya lo tengo en la cabeza. No es como se debe hacer. ¿Y por qué no es como se debe hacer? Porque no todo el mundo piensa así ya de tirón. Entonces, pues claro, pues es un poco... Lo que intentas es establecer una norma a través de la empresa, pues lo mismo que cuando escribes código, pues dices si el if va a tener un espacio, una tabulación y cosas así, o si la llave la pones arriba, si no pones llave, si la pones abajo. Es un poco llegar a una normalización de cómo se hacen las prácticas de desarrollo. Entonces, que luego la gente pasa de eso al cabo del tiempo porque es más rápido hacerlo sin eso, es más rápido relativamente, luego al final te puedes encontrar que no es tan rápido. Bueno, en mí es verdad que hay una cosa que yo, por ejemplo, sí la he usado, que es cuando tú estás implementando mejor una clase y estás haciendo descubrimiento porque tú no sabes bien tampoco cómo funciona. Entonces sí tiene sentido que tú hagas TDD para ir probando todos los casos y vas construyendo, como haciendo un descubrimiento del problema, ¿no? Y vas construyendo, vas probando y a lo mejor vas validando, ¿no? Ahora, si son cosas que más o menos tú ya tienes automatizadas, Vale, a lo mejor... te veo venir, o sea que como tú has escrito 4000 veces un registro de usuario, pues ya no te hace falta porque es muy raro que te vaya a fallar. Porque tiene el boli en la cabeza. Porque ya tienes el boli en la cabeza y es muy raro que te vaya a fallar. Y puede fallar, pero que te quiero decir que no te sale. A lo mejor si tú estás haciendo una clase, no sé, Sí, de un pero- checkout, de un carro de la compra, una historia esta que tú sabes que influye en otras cosas, si te interesa de, venga, voy a hacer la prueba que el carro está vacío, ya te implementa la clase, no, el carro está vacío. Sí, pero ¿Sabes? es buen sistema hacerlo de todas formas. Te hace mejor desarrollador. Aunque parezca que ya eres muy buen desarrollador, esto es un poco cuando empiezas a conducir, que dice la gente que está empezando a conducir no suelen tener accidentes, lo suelen tener cuando empiezan a confiarse, ahí es donde vienen los accidentes. Pues hay muchas cosas, muchos errores que, a ver, yo he hecho mucha programación en la cual pues teníamos revisión de código, ¿no? Y he visto un montón de errores de copiar y pegar por un tubo y cosas así que con gente que son muy buenas, que hacen un código, vamos, se inventan unas cosas que digo, ¿de dónde has sacado poder hacer esto? Pero luego tienen un error así de tonto, ¿no? Hacer TDD yo creo que es importante, más de lo que parece, y realmente te ahorra tiempo a la larga. Si también te sabes hacer el código, también te vas a saber muy bien hacer el test. No vas a tardar nada en hacerlo y te estás cubriendo las espaldas. Mi recomendación es que lo hagas. Luego ya, pues cada uno hace lo que quiere, lo mismo que hay gente pues que escribe el código en una línea, ¿no? Todo junto, todo seguido. Los hay, bueno, y hay gente que escribe 4.000 millones de bucles y hay gente que hace un switch. Y hay gente que hace millones de if y anidados, ¿no? A ver, un poco también ya depende de... Es cuestión de normalizar un poco el sistema.
que sí dicen es eso, de utilizar el TDD antes, o sea, hacer los test antes y luego porque te estructura la cabeza para lo que vayas a hacer. Aunque tú lo tengas muy estructurado, pero si tú haces los test antes, te das cuenta de lo que puedes fallar. Y a lo mejor no haces cosas en código que luego no te van a servir. Efectivamente, cuando lo haces de esa manera también es lo que dices tú, ¿no? Que ya tu forma de escribirlo es diferente y entonces esos posibles defectos que hubieras cometido si no lo hubieras hecho así, como ya tu cabeza lo tenías pensado cómo hacerlo, pues no van a salir. Entonces son defectos que hemos detectado y arreglado antes incluso de que salgan. Y esa es lo bonito del TDD y del BD. Si no haces el doble de cosas, pues yo soy también, como toda la gente al fin, haces algunas veces los test después. Y ahora lo haces después, le pasas en la cobertura y dices tú, hostia, pues si tengo aquí un montón de código que no se usa. Te has puesto a escribir código que verdaderamente no sirve para nada. O te faltan Entonces, tesis. si hubieras hecho el TDD antes, a lo mejor no te pasa eso. O te faltan tesis. O te faltan tesis. Eso, ahora que me lo has recordado, es una cosa que de tu charla que me llamó la atención, que tú realmente en tu charla, sin mencionarlo, la mayoría de las cosas que hiciste eran de test de caja blanca, que son los test de caja blanca son los test estructurales, de tu estructura de código, la complejidad diplomática, los test de cobertura, mirar si tienes algún código que no haya nada, todo esto son test de caja blanca. En los que tú conoces el código, lo que estás probando es cómo está el código escrito. Ah, sí. Y los test de caja negra pues son básicamente los que vienen después a alguien que a lo mejor no ha visto tu código o lo ha visto un poquito, que son los de caja gris, y básicamente pues prueban sin saber qué es lo que va a salir. O sea, meten un algo y sale otra cosa. Por ejemplo, los test de integración o los test de performance, todo eso pues yo creo que ya forma parte de la caja negra, que realmente no te importa la estructura, cómo está escrito el código, pero el resultado. Bueno, ¿Tú te tienes alguna pregunta? Yo me tengo una pregunta, yo sí, mira, ¿cómo empezar con testing? ¿A alguien le interesa? ¿Cómo empezamos con el test? Pues bueno, el BDD es una buena estructura y hay dos formas de introducir los test, que son top bottom y bottom up, que básicamente de arriba abajo, de abajo arriba, que es empiezas con la feature y vas definiendo escenario, o empiezas ya con, digamos, los escenarios y con lo que tú quieras hacer y vas definiendo la feature. Depende de la empresa que te funcione mejor de una manera u otra y depende del resto de compañeros tuyos, no solamente de los desarrolladores. Test unitario, muy importante hacerlos también. Y bueno, puedes empezar test en cualquier momento, incluso si no hay ningún test, que alguien lo preguntaba en una charla anterior, si no hay ningún test, incluso mejor. O sea, porque entonces no vas a tener que mantener ningún código que no conozcas siquiera y que no sepas cómo funciona y que te tengas que ver a ver cómo era la feature, que escribieron ese test. O sea, si no hay test, incluso mejor. Y para cada test hay una herramienta específica, que era un poco lo que te comentaba a ti. Entonces, dependiendo del test que quieras hacer, del tipo de test que quieras hacer, pues va a haber unas herramientas u otras. Y bueno, hay muchísima información por internet, también estoy yo, me podéis ir preguntar en cualquier momento. Y bueno, hacer un poco el ejercicio del bolígrafo. Cuando escribáis código, acordarse del bolígrafo, que aunque es una tontería, pero al final... Una pregunta, ¿hay herramientas de cara a tu jefe o de cara al cliente para que te dé esa explicación? Que te lo has comentado antes, pero... ¿De herramientas de BDD? Sí, hay. Para dársela al cliente y que el cliente diga, pues mira, explícamelo y en vez de documentarme todo como me lo documenta, Sí. házmelo un poquito más elaborado. Sí, bueno, todas las herramientas de BDD se las puedes compartir con el cliente. Yo no lo recomiendo, yo creo que lo mejor es sentarte con el cliente, porque el cliente te puede pedir Sí. que el boli huele, ¿vale? Entonces es mejor que estés sentado al lado y le diga, no, mira, lo de volar no lo veo tan claro, pero eso, mira, a lo mejor lo puedes tirar y tiene así a lo mejor algo y cae como si fuera un helicóptero. No planea. Entonces un poco, por eso opino que es mejor hacerlo junto al usuario. Pero aunque lo escribas tú, que te lo valide el cliente. O sea, que tú vayas a la reunión También lo puedes escribir tú y lleves decirle, mira, esto es lo que queremos. Eso es lo que hacen Exacto. algunas empresas. Eso también lo puedes hacer. Lo mejor de todo es sentarte con él, pero muchas veces pues no quieren perder tiempo en eso, las cosas como son. Y a quien más mejor le vienes a ti, porque luego no tienes que irte para atrás y cambiar cosas y decir, vaya, esto no es lo que quería. Quizás el futuro del testing, ¿no? Yo pienso que en el futuro el testing va a evolucionar porque la programación y el desarrollo sigue evolucionando.
la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, todo esto se puede aplicar en testing y se tiene que aplicar nuevos conceptos para ayudarte a probarlo. Cada vez vamos a hacer desarrollo más rápido y los tests también tienen que ejecutarse cada vez más rápido, así que el concepto de testing va a cambiar bastante, pienso yo. La calidad siempre va a ser importante, lo que pasa es que, pues, como ya os digo, pues hoy en día es un poquito más fácil corregirte si ha habido un error. Ahora, si te estás corrigiendo todo el rato, a lo mejor el usuario se te enfada. Y bueno, hay muchas discusiones sobre cómo podría ser el test puramente automatizado utilizando inteligencia artificial en un futuro. Y si eso realmente podemos confiar en ello y tal. Ahora mismo se está discutiendo un montón sobre el tema ese. Machine learning. Pero se refiere a que se escriban automáticamente los tests. O sea, hay de todo. Yo, por ejemplo, di una charla hace poco de cómo utilizar Machine Learning para describir qué casos de uso ejecutar para tu aplicación, para no tener que perder tiempo de ejecutarlos todos. Hablo de aplicaciones porque se me ha dado el caso de que hay 1000 o más test, aunque lo ejecuten en paralelo, eso tarda 3 horas mínimo. Entonces, pues para estas aplicaciones, como utilizar el Machine Learning para conseguirlo hacer más rápido. Pero hay gente que realmente está trabajando ahora mismo en que la aplicación, digamos, pues empiece a hacer clic solo y encontrar errores en la aplicación por sí mismo a través de inteligencia artificial. Incluso a lo mejor siguiendo los diferentes usuarios, cómo utilizar la aplicación, te hace una inteligencia artificial mejorada que te pruebe el completo. Exacto, eso es lo que se está buscando. Ahora, que lleguemos o no a eso, no sé. Hay gente que se va de loco y dice, bueno, si llegamos a eso luego, a lo mejor lo que pasa es que luego la inteligencia artificial te va a engañar y no sé cuánto, y bueno, yo creo que hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la inteligencia artificial. Yo pienso que la inteligencia artificial, si la tratamos bien, si la programamos bien, no hay por qué asustarse. Sí que es verdad que no sé qué dos agentes eran, no sé si era Siri y otro más, o hubo dos agentes que empezaron a hablar entre ellos y sacaron un lenguaje para hablar entre ellos, y ya los desarrolladores dejaron de entender lo que se decían. Eso fue en Facebook. Eso es Facebook. En Facebook, sí. No sé cuáles dos. Sí, no, en Facebook que tuvieron que parar aquello porque empezaron a... Entonces, claro, es un poco, a ver, ir con cabeza con la inteligencia artificial y darle las libertades que le quieren dar, pero no darle ahí suelta a la suerte, ¿no? Hay que tener el enchufe cerca y las baterías lejos. Yo siempre digo. Y las armas. Y las armas también. Ahí está, entonces Yo un poco... he hecho un robot y le doy un calambito ir de con rato. Bueno, no sé si os interesará, si pueden desaparecer los textos o no. Yo opino que no, los textos manuales, yo espero que no Es más un desaparezcan. ruego, es más un ruego. No te viene bien. Hombre, a mí la verdad es que ya se me está cambiando un poco el tema, porque los tests ya cada vez hay menos. Entonces ahora se está convirtiendo mucho a ingeniero software, y a mí me fastidia un poco porque se está especializando a lo mejor en frontend o en backend, y mi especialidad es a través de la aplicación. Entonces yo no puedo competir con alguien de frontend o de backend, porque yo no me he especializado en eso, yo me he especializado en el testing. Pero bueno, de todas formas pienso que voy a seguir haciendo falta. De hecho, contra más se está ocurriendo este tema, más veo que la gente realmente me pregunta cosas y se interesa por saber mi opinión y porque yo les ayude, y que veo que hago mucha falta en muchas empresas que digo, me gustaría poderte ayudar más, ¿no? Y pienso que también un poco por eso, porque soy una especie en peligro de extinción. Pero no quiere decir que desaparezca para siempre. siempre. Para alguna empresa lo van a necesitar, va a ser más vintage, te van a pagar más porque va a ser más fácil. Es que lo que está empezando a pasar, no, lo digo en serio, porque lo que ocurre es que muchas empresas, como nada más que contratan ingenieros software, los ingenieros software no tienen, nadie se tiene por qué encargar de la calidad. Y como nadie se tiene que encargar de la calidad, nadie se preocupa por ella. No hay un policía, digamos, que te diga, oye, no, mira, haz el TDD, anda. Déjate de, mira, ya has metido la gamba 3 veces, por no hacerlo, anda, empieza a hacerlo, ¿no? Como no hay nadie que se encargue de eso, pues fallan las cosas y bueno, cada vez hay más problemas, ¿no? Entonces, pues, por eso pienso que siempre va a hacer falta, incluso los test manuales, creo que son gente que van a seguir haciendo falta. Siempre podemos decir que en local funciona. Siempre funciona. Cuando hablamos del tema de los Tengo una taza de eso, de hecho, que me regalaron. Que cuando Eso que hablan no del tema de los CDs, Yo no lo he dicho nunca. antes no, por poner un ejemplo, los juegos de la Play antiguos, prácticamente te los sacaban sin error ninguno. Ahora, como lo puedes actualizar a través de internet, no pasa nada, te lo sacan con... Aquello falla por todos lados. Y ya te lo van arreglando poco a poco. Y ya cuando tú te quejas, es cuando te lo arreglan. Antes se deseaba más, aunque fuese más, Claro. más manual, pero por lo menos había gente
testeando, ¿no? Claro, porque es que te costaba mucho más dinero hacer despliegue, ya no. Entonces pues por eso las cosas evolucionan, cambian y bueno, también es cuestión de adaptarse un poco, ¿no? Y de ir con cabeza. He comentado el tema de que si calidad, que si demás. Supongo que no tiene nada que ver tu trabajo con Cuba. ¿Cómo diferencias o qué diferencias hay entre tester y Cuba? Me pasa muchísimo que contacto conmigo recruiters que buscan a alguien que haga test manuales y no sé qué, ¿no? Y bueno, sí que a veces he hecho algún test manual, porque bueno, imagino que hasta los desarrolladores hacéis en algún momento manuales, porque bueno, tenéis que probar un poco a la historia y para aprender también, ¿no? Los test exploratorios. Pero realmente pues es un porcentaje muy pequeño de test manuales. A ver, pues sí, hay mucha gente que me piden que haga test manual y encima me pagan de ahí menos y digo, espérate, no. Creo que no has entendido Entonces, decimos que Cuba es un test manuales. Sí, bueno, sí, normalmente lo que es QA suele referirse a test manuales. Si metes software engineer o software QA a lo mejor ya no tanto, y si metes software developer in test, seguro que no. Entonces, pero es una cosa que de hecho que se discute mucho. La mayoría de eventos de testing, los que atienden son gente de test manual. Y cuando va alguien que es desarrolladora como yo y voy para allá, y la gente lo flipa conmigo porque dice, pero espérate, que tú también desarrollas, pero ahora también test manual, ¿no? Se pierden un poco porque realmente no hay una norma para todas las empresas qué es qué y cómo se llama qué. Estamos trabajando en ello, pero no hay una ahora mismo. Aquí da un trabajo y eso estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Bueno, esto diferencia entre check y test, es que no sé cómo vamos de tiempo, ya me he pasado la hora, ¿no? Por lo menos. Sí, ya te has pasado. Lleva 56 minutos. Pues esto es un tema que se da ahora mucho, la diferencia entre hacer check y hacer test. Básicamente es lo que explica por qué los manual testers pues siguen haciendo falta, que bueno, pues los que hacen el testing pues realmente están experimentando, estudiando, preguntando al usuario y bueno, luego puedes hacer lo que es la validación manual o automatizada, pero ya eso digamos que es una parte del testing, que no es solamente lo único que hay del testing. O sea, este ejercicio como he hecho de bolígrafo y de pensar y de tal y cual, pues no lo hace todo el mundo. La paradoja del pesticida, no sé si la habéis escuchado. Me gusta hablar de esto mucho cuando hago alguna charla, así que mejor que os lo diga ya por si hago otra charla, que ya sepáis lo que es. Básicamente esto viene a decir que si tienes un insecticida y te hartas de echar insecticida en el mismo sitio en tu casa, porque es donde ves el agujero de los bichos van a encontrar formas de entrar por otro lado. Entonces lo mismo pasa con el desarrollo. Si tú pruebas un montón una parte específica de tu aplicación, para los defectos te van a salir por otras zonas, o sea que es un poco acordarte de probarlo todo y no solamente probar lo mismo una y otra vez. Y bueno, si habéis visto mi nombre de usuario de Twitter y de mi blog, es el test links, el link del test, y bueno, si tenéis curiosidad os cuento un poquito por qué me llamo lince del test. Esto es un lince ibérico, están en peligro de extinción. A mí son animales que me encantan, quería concienciar un poco a la gente de este tema. Y bueno, los linces, la cosa que tienen es que tienen muy buen oído y muy buena visión. Y yo pienso que son dos cualidades que hacen mucha falta si te dedicas al test. Necesitas poder escuchar muy bien a la otra persona y aprender pues qué es realmente lo que se busca y se espera del desarrollo, y también necesitas poder encontrar defectos así muy rápidos, incluso debugueándolo. Los linces dicen que pueden encontrar un ratón a 70 metros. Yo pienso que un buen tester puede encontrar un defecto a 70 metros. Entonces por eso me llamo lince de test. Ya no tengo nada más, ya sí. Bueno, pues un aplauso. Mira, yo quería comentar que incluso si nosotros sabemos la importancia del testing y todo esto, al final del día hay muchos de nosotros que trabajamos con jefes que con suerte solo saben encender un ordenador. Entonces, ¿cómo conseguimos convencerlos que incluso tras meses de intentos y que no conseguimos arreglar un programa específico,
¿cómo les convencemos, cómo les explicamos que el hacer eso merece la pena? Porque ellos seguramente... Con datos, con gráficos que puedan ver y que puedan entender, con datos de cosas actuales, cuánto tiempo habéis tardado en hacer no sé qué, haciendo trabajo extra. No te va a gustar esta respuesta, pero es así. O sea, tú vas a tener que hacer el testing fuera de tu horario de laboral y luego demostrarle con los gráficos cómo ese testing realmente ha ayudado a hacer las cosas mejores. Entonces ya, luego es cuando te da el tiempo para hacerlo. Esto pasa en muchísimas empresas. Yo me hubiera gustado que me lo hubieran dicho cuando hubiera empezado. A veces este poquito de hacer un trabajo aparte para demostrar un prototipo, para demostrar una aplicación que realmente le venga bien a la empresa, es la manera de convencer mejor que hay. Entonces esa es una, y la otra, como ya decía, el miedo un poco, ¿no? Decir, oye, mira, que si no probamos esto bien, va a pasar tal, va a pasar cual, necesitamos probarlo, buscar ejemplos de cosas que han pasado y bueno, un poquillo también. Esos son más difíciles de conseguir porque necesitas, como ya digo, un tiempo extra después de tu trabajo y dedicarte a realmente conseguir socavar esos datos que tengan sentido, que realmente sean ciertos. Encima no lo inventéis. Lleva más trabajo además. Claro, entonces lleva más trabajo. Seguir usando el miedo. Pero la verdad trabaja más. Mandarle las pruebas a tu jefe. Pruébame esto. Ah, que no confías, espérate. Pruébamelo otra vez. Pruébamelo otra vez. Cuando ya Hasta que sea salta la polla. te hago un programa que te lo pruebe y no lo tengas que probar tú. Eso también es una manera, de hecho. Si tu jefe está, digamos que la empresa es pequeña y es el que acaba tocándolo, pues muchas veces no es lo que ocurre. Pero si es el que acaba, digamos, antes del cliente, frente al cliente, probándolo tal y cual, pues sí que puede decirle, oye, pues sabes que podría hacer yo un programa para... Eso se hace automático y eso les encanta también. Buena idea. La palabra automático. Pero cuando le das el trabajo a ellos, porque si ellos no tienen el trabajo de probar, pues como, no, tú házmelo rápido, eso de los tres, eso es una tontería. Sí. Pero cuando lo tienen que probar ellos, pues también se conciencian. El tema de los gráficos es una cosa que yo cuando empecé también decía, tontería, ponerse a hacer gráficos, ¿para qué? Si esto es muy fácil, se entiende perfectamente, si se ve perfectamente, si puedes sacar los datos de la base de datos y ves perfectamente que yo he trabajado tanto, que he hecho tan... Pero los gráficos demuestran un montón. O sea, si en una empresa queréis promocionar o si queréis vender más a un cliente, el tema de gráficos y demostrar datos tecnológicos en una manera que ellos visualmente lo vean es muy importante. Muy importante. Yo no sabía que fuera tanto y me hubiera gustado haberlo sabido antes. Bueno, otro aplauso.